Bienvenidas y bienvenidos a Ecuador en Contacto, lunes 17 de junio de 2024. Tras las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana, Baños de Agua Santa en Tungurahua se encuentra en emergencia. Según datos, hay 7 personas fallecidas, desaparecidos, heridos y varias vías cerradas. No se pierdan los detalles de este lamentable hecho. Vamos con los titulares. Eliminación de subsidios a los combustibles generaría el incremento de precios en otros productos. Defensoría del Pueblo instala mesas de trabajo con familiares de personas privadas de la libertad. Fiscalía esperará a que Abad termine su vicepresidencia para continuar con su proceso penal en el caso Nene. Ya venimos con la ampliación de varios temas. Iniciamos este recorrido informativo, amigos y amigas, y desde la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS, se menciona que eliminar los subsidios a los combustibles, como menciona el gobierno, generará que se incrementen los precios en otros productos. Así lo mencionó Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, quien señaló que esto puede motivar a que el pueblo se movilice. Rolando Goyes nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. La eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís generará un incremento en otros productos de la canasta familiar debido a los costos que implica su traslado. Es la opinión de Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS. Esto implicará un incremento de todos los precios, porque todas las materias primas, los productos se transportan con precisamente vehículos que utilizan combustible. Entonces tendrá un grave impacto. La eliminación de los subsidios es incremento de los precios de los combustibles y ello implicará obviamente incremento del costo de vida. Precisa que el gobierno no ha contemplado esta posibilidad. En cambio, busca la manera de ayudar a los transportistas de ciertos sectores, pero que no toma en cuenta a la ciudadanía en general. El sector del transporte es un sector pequeño frente a todo el transporte que moviliza productos, que transporta a la gente. Tendrá un mínimo impacto, ¿no es cierto? Y la mayoría de transportistas, la mayoría del pueblo tendrá que pagar un precio elevado y eso significa inflación en el Ecuador. Por lo que no descarta que puedan darse movilizaciones en contra de las políticas del gobierno, ya que esto sería un fuerte impacto para los ecuatorianos. Porque obviamente hay que responder. Las organizaciones sociales van a tener que tomar medidas frente a este intento del gobierno de incrementar la crisis económica que tenemos en el país. En este contexto, Emiliano Adisi, secretario regional adjunto de la ITF Américas, quien está de visita en nuestro país para mantener reuniones con las centrales sindicales, dijo que mira con preocupación que en el Ecuador se busquen las maneras de impedir a los trabajadores asociarse y formar sindicatos. Algunos de estos derechos internacionales de los trabajadores y trabajadoras están siendo vulnerados en el Ecuador. Y especialmente, actualmente, hay una situación muy problemática que tiene que ver con el modelo sindical del Ecuador. El modelo sindical del Ecuador está pensado y propiciado en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Apreciación desde la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, ITF, en momentos cuando el gobierno ha señalado la eliminación de subsidios y que ha generado la respuesta de colectivos y organizaciones sociales e indígenas que han llamado a la resistencia y movilizaciones. Reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Goyes García. Corape informa.
Y el Ecuador se integra y pasamos a otros temas y de acuerdo con un comunicado en redes sociales, el Ministerio de Energía indicó que las precipitaciones del fin de semana han afectado la funcionalidad de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que se vio obligada a cesar operaciones hoy lunes 17 de junio. En el contexto de cortes de luz inesperados la tarde de este lunes, el Ministerio de Energía ha solicitado al SENACE que ordene a las empresas eléctricas distribuidoras publicar los horarios y áreas afectadas por los apagones. La suspensión de la central hidroeléctrica se debe a la acumulación de sedimentos tras las intensas lluvias en las zonas. Hace pocos minutos también se anunció que los cortes de electricidad previstos para la tarde y noche de este lunes 17 de junio de 2024 han sido cancelados en el Ecuador. El anuncio también fue realizado por el ministro de Energía encargado, Roberto Luque. Y pasamos a otras noticias, amigos y amigas, y contarles que el pasado viernes 14 de junio la Asamblea Nacional rechazó con 74 votos la autorización para el enjuiciamiento penal a la vicepresidenta Verónica Abad por el caso Nene. Tras esta decisión, el abogado constitucionalista Stalin Raza señala que de momento la vicepresidenta seguirá ejerciendo su cargo con normalidad, pero tras concluir su periodo, la Fiscalía empezará su proceso penal por el presunto delito de concusión en este caso. Nicole Mendoza nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Con 74 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la inmunidad de la vicepresidenta Verónica Abad para dar paso a un posible enjuiciamiento penal en su contra por el presunto delito de concusión en el caso Nene. Después de esta decisión del legislativo, surgen ciertas interrogantes en torno a la situación futura de la vicepresidenta en el contexto político. Ante esto, el abogado Stalin Raza aclaró que existen algunos aspectos detrás de este pedido de enjuiciamiento penal, como la falta de información por parte de la Fiscalía y de la Corte Nacional de Justicia sobre las pruebas que presuntamente involucraban a la vicepresidenta al caso Nene. Y no lo autorizó porque no tenía la información suficiente, es decir, no le mandó ni la Fiscalía ni la Corte Nacional de Justicia cuáles eran las razones por las que se pedía ese enjuiciamiento penal. Con esto, la vicepresidenta no puede ser llamada a un proceso penal formal. Ya sabíamos que en el caso del hijo, ella iba a ser vinculada. Y si era vinculada, entonces el caso pasaba a ser conocido por la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional le llamaba a una audiencia a la vicepresidenta y en esa audiencia probablemente se hubiera dado una medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Según Raza, lo que se pretendía con este pedido de enjuiciamiento penal era evitar que la vicepresidenta Abad tome el cargo de presidenta de la República una vez que el primer mandatario se encuentra en licencia para hacer campaña electoral. Seguramente se buscaba era inhabilitarle para que ejerza el cargo de vicepresidenta de la República y de esa manera que el presidente pueda encargar la vicepresidencia a uno de sus ministros, porque se encontraba una ausencia temporal. Ese era seguramente el cálculo político que se estaba haciendo y para lo cual se quería dictar una prisión preventiva en contra de la vicepresidenta. Mientras la vicepresidenta continúa ejerciendo su cargo con normalidad, por su parte, el gobierno seguirá buscando otras medidas legales para evitar que Abad asuma el poder. Así lo afirmó el abogado Stalin Raza. Bueno, en primer lugar, el pronunciamiento del procurador. Creo que es la única carta que este momento le queda. El presidente o el gobierno, si quieren en realidad inhabilitarla, ella tendrán que ver si ella no está incursa en alguna de las otras prohibiciones que establece el sistema general para acceder al cargo público. Eso supongo que también van a empeñarse en ver. Pero yo creo que le van a poner mucho énfasis a la respuesta del Procurador General del Estado. Ahora, en relación con la decisión del legislativo sobre este enjuiciamiento penal, la Fiscalía General del Estado mencionó que esperarán a que Verónica Abad termine su periodo como vicepresidenta para continuar con su presunta vinculación al caso Nene. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra y continuamos informando a través de este espacio comunitario de la Red Corape, gracias a quienes nos sintonizan diariamente. Y contarles que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continúa con el proceso de juicio político en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y de Ruth Barreno y Javier Muñoz, exvocales de esa institución. Según señaló la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, las pruebas de cargo y de descargo serán tratadas durante más de una sesión, ya que existen cerca de 50 evidencias visuales y audiovisuales, además de 40 testimonios que permitirán analizar los 4 hechos que reflejan el incumplimiento de funciones de Terán. Nicole Mendoza con los detalles. Corape informa. Y el país se integra.
Dando lectura a las denuncias presentadas en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y de Ruth Barreno y Javier Muñoz, ex vocales de esta institución, la Comisión de Fiscalización empezó la sesión para continuar con el proceso de juicio político a los exfuncionarios. En la orden del día, la comisión presentó las pruebas de cargo y de descargo para seguir con el análisis de los 4 hechos que evidencian el incumplimiento de funciones del expresidente de la Judicatura. Así lo señaló la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre. Las irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samo Macías Fernández y de igual manera de Senia Solanda Vero Ceballos, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, pero también en los hechos 2 y 3 es la extensión arbitraria de los plazos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y de igual manera las irregularidades en el concurso de méritos y oposición en la selección de jueces de la Corte Nacional. Por su parte, el asambleísta Jorge Peñafiel, proponente de este juicio político, afirmó que presentará nuevas pruebas que evidencian las irregularidades en la estructura de la judicatura. La prueba nueva que estamos incorporando tiene que ver con la prueba que se dio luego de la presentación del juicio político y que se fundamenta en audios y en documentos en donde se evidencia en los testimonios anticipados de Javier Muñoz cómo funcionó, cómo operó, quiénes estuvieron detrás y cómo tienen esos tentáculos en la justicia. Una vez finalizada la evidencia documental por parte del legislador Peñafiel, el exfuncionario de la Judicatura inició la contrastación de las pruebas presentadas en su contra. Al respecto, debo de mencionar de que las apreciaciones de redes sociales de ninguna manera pueden enfocar o llenar el criterio personal. Al respecto, existe una decisión jurisdiccional. Lo puedo decir de memoria, pero señora presidenta, señores asambleístas, no tengo la capacidad operativa de decirles el número de causa, justamente por ese motivo, por lo que no he accedido personalmente al link. Terán también afirmó que la destitución del ex juez Macías estaba en conocimiento de la Fiscalía. El evento de la suspensión del juez Walter Macías y la futura destitución estuvo en conocimiento del entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, quien conocía estos eventos con la señora fiscal general de la Nación, pues mantuvimos de ello varias reuniones. Según la comisión, las sesiones continuarán durante varios días, ya que existe cerca de 50 pruebas audiovisuales, 40 testimonios por escuchar y aproximadamente 15.000 hojas de evidencia documental para que este proceso de juicio político pase al Pleno de la Asamblea. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra y pasamos de inmediato a otros temas y mediante una rueda de prensa, la ministra del Interior, Mónica Palencia, señaló que existe un decremento de muertes violentas. Habló de la situación en Manta, en la provincia de Manabí, y dijo que no se descuidan otras zonas del país. Palencia también se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el estado de excepción focalizado que anunció en días pasados el presidente Noboa. Aquí dijo que tienen otras alternativas. Veamos parte de sus declaraciones. Decremento que estamos viendo de manera significativa en muertes violentas. Del 1 de enero de este año al 16 de junio mantenemos un decremento del 16%. En comparación, la semana relativa justo a esta, que es la semana 24 del 2023, hubo 143 muertes violentas. Nosotros hemos logrado un decremento, estamos en 122. No es fácil, luchar contra el crimen organizado es una tarea ardua y tenemos una excelente noticia. En 10 días son hoy ya, sin muertes violentas en esta preciosa ciudad de Manta. También tenemos un decremento, 7% de disminución en delitos en general. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a una declaratoria de inconstitucionalidad que no fue unánime, y esto lo subrayo. Hay un voto salvado maravilloso de una jueza de la Corte Constitucional que invito a la ciudadanía y a los juristas a leerlo porque es profundo y muy, muy concreto. Pero tenemos otras alternativas. Primero, el presidente de la República tiene su derecho a continuar, a presentar cuando a bien tenga nuevos decretos ejecutivos y solicitarle asimismo su pronunciamiento a la Corte Constitucional.
Sabemos perfectamente que un reconocimiento de conflicto armado no internacional ha sido inédito, sin precedente en la historia ecuatoriana y además sin normativa correlativa en países vecinos. Por eso estamos invitando a la comunidad internacional a que nos fortalezca en la institución del reconocimiento del conflicto armado no internacional. Estamos trabajando de la mano de Fiscalía con allanamientos totalmente legales y legalizados, porque hay otros instrumentos a los que hemos puesto el ojo y que estamos utilizando. Amigos y amigas, y seguimos con la información y contarles que en diálogo con el espacio de entrevistas de Radio Latacunga, la presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, cuestionó la política pública en materia de seguridad que impulsa el gobierno nacional, en especial el denominado Plan Fénix, el mismo que aseguró no muestra un cambio significativo que brinde garantías o seguridad a la ciudadanía, ya que las cifras de muertes violentas se han elevado, al igual que las estadísticas de delincuencia. Veamos. La Corte Constitucional. El presidente de la República, una vez más, decreta estado de excepción por conflicto armado interno y la Corte Constitucional se lo rechaza porque no existe tal conflicto armado interno, no se reúnen las características necesarias para decir que en el Ecuador hay este conflicto armado interno, no hay la ubicación estricta, geográfica, grupos delictivos, cuál es el conflicto, sociedad civil involucrada, etcétera. Está mal planteado y no reúne los requisitos para que él diga que existe un conflicto armado interno, ¿no? Comencemos por allí. Lo segundo, el Plan Fénix, que dijo el presidente de la República que tenía listo para aplicar si ganaba las elecciones, cuando fue candidato, ganó las elecciones, no existe el Plan Fénix. ¿Qué es lo que sí existe? Aumento de la violencia, de la delincuencia, aún en ciertos sectores de un 500%. La morgue en Guayaquil ya a través del organismo competente se ha pronunciado y ha dicho que ya no dan abasto para recibir tantos cadáveres de muertes violentas que existen en la ciudad de Guayaquil, ya no dan abasto para recibir tantos cadáveres. Esto nunca en la vida nos pasó. Creo que ni en pandemia vivimos una situación como esta. ¿Y por qué? Por el aumento de la violencia y la delincuencia. Aumento de la violencia y la delincuencia que está ligado a la falta de empleo, a la falta de acceso a salud, a educación. Vemos cómo mientras aumenta el desempleo, aumenta también la violencia, el caldo de cultivo para que los grupos delictivos vayan captando a personas para engrosar sus bandas. Amigos y amigas, y nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto y les contaremos detalles acerca de la lamentable emergencia en Baños a consecuencia de las lluvias. Bienvenido al intervalo gastronómico. El platillo de hoy será la humita, un platillo popular de la sierra y de la costa ecuatoriana, conocida también como chomal. Está compuesta por diversos ingredientes tradicionales, como choclo, yemas y claras de huevo, mantequilla, azúcar, queso, harina de maíz y polvo para hornear. Tal mezcla se envuelve en las hojas de choclo y se hierve a vapor por 25 minutos. Conoce la gama de platos tradicionales que abundan dentro del país a través de Intervalo Gastronómico. La sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Seguimos con información en este lunes 17 de junio de 2024. Y Marlon Guevara, alcalde de Baños de Aguasanta, brindó detalles de la situación en este punto del país, que es una zona afectada por las fuertes lluvias del fin de semana. Aquí se han registrado derrumbes y deslaves. Guevara señaló que una lluvia como esta no se había registrado hace 20 años. Compartió también datos lamentables como la muerte de 7 personas, que hay víctimas y heridos a los cuales no se ha podido llegar debido a la situación. Veamos de inmediato sus declaraciones. Ya lo han dicho los técnicos del INAMI que esta ha sido una lluvia que no habíamos tenido hace 20 años de atrás. ¿Y qué es lo que queremos ahora? Aprovechar esa coyuntura de que el gobierno ha venido hacia Baños de Aguasanta al lugar de los hechos para validar
la importancia de la arteria vial llamada la vía Baños hasta Puyo, porque esta concita el tema de la mayor cantidad de abastecimiento al oriente ecuatoriano. Mi solidaridad, mi cariño fraterno con la gente de la Amazonía, pero decirles que desde acá, desde Baños, estamos trabajando para garantizar de que el día de hoy, en lo posible, quede habilitado el tránsito vehicular hasta la Amazonía ecuatoriana. La maquinaria se encuentra en diferentes puntos, no solo es el único punto crítico, hay varios puntos afectados. Bueno, una cosa es irle a buscar a un ministro en Quito, otra cosa es cuando los ministros vienen. Ayer trabajamos hasta las 2:30 de la mañana, y ya tenemos maquinaria de Petroecuador, tenemos maquinaria de OCP, tenemos el cuerpo de ingenieros, tenemos el EMETOB. Es decir, aparte de eso, ha venido la maquinaria del gobierno provincial de Cotopaxi, la maquinaria del gobierno provincial de Tungurahua. La responsabilidad de generar seguridad en la vía no es de un alcalde, no es de un presidente ni de un ministro, más bien es del grado de concienciación social que tengamos todos los ciudadanos, que sin dejar de entender las necesidades de transportarse, de llegar a sus hogares, de llegar a sus trabajos, también deben entendernos de que por el momento no hemos podido incluso sacar a todas las víctimas y a todos los heridos que tenemos todavía represados en el sector de Río Verde. Están los organismos de respuesta. Hasta el momento no han podido llegar varias carteras de Estado que necesitan levantar las líneas bases para garantizar de que el beneficio llegue. Hay el compromiso del secretario de la Administración, que ha venido como representante del presidente de la República para garantizar una solución definitiva. No puede ser posible que en el sector del placer hayamos tenido que hace 10 años lamentar la trágica muerte de varios seres humanos miembros de la comunidad, de que hace 5 años atrás una Transportes Guambaló dejó sin vida a un grado entero, prácticamente, donde perdió la vida una madre y un hijo. Y ahora, hace 2 años, perdimos a 3 miembros de la comunidad. Ahora, a 100 metros de distancia de hace 2 años del accidente, ya tenemos otro problema que deja sin vida hasta el momento de 7 personas. Lamentable la situación que está ocurriendo en Baños. Nos solidarizamos con este punto del país, pues en este caso también esperamos que se unan más esfuerzos todas las instituciones para brindar atención a todas las personas que están sufriendo a causa de las fuertes lluvias en Baños. Y continuando con este mismo tema, la carretera Baños-Puyo está cerrada desde este 16 de junio de 2024 debido a deslizamientos reportados en el área, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de sus redes sociales. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que un deslave en la quebrada San Francisco impactó la vía E30 en Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, lo que llevó al cierre de la carretera. Para responder a esta emergencia, el EMETOB y la Secretaría de Gestión de Riesgos coordinaron con el GAP de Baños el envío de personal y maquinaria para la limpieza y remoción de escombros. El Ministerio de Transporte aconseja a quienes necesiten viajar desde la sierra hacia el oriente que utilicen rutas alternativas como la Quito-Tena, y hacen un llamado también a los conductores para que manejen con precaución. Los compañeros de radio La Voz de la Confenia nos comparten este video que da cuenta de los movimientos de tierra que mantienen incomunicada a varios tramos en la carretera que comunica a Baños. Y seguimos y contarles que desde la provincia de Napo, los compañeros también de radio La Voz de la Confenia nos comparten este video donde se evidencia cómo las lluvias causaron varios deslizamientos en la vía Oyacachi-Cancagua. El paso se encuentra totalmente bloqueado y la emergencia generó daños en el cableado de internet, entre otros servicios. Hasta las 5:30 del domingo 16 de junio, una vivienda resultó afectada. Asimismo, personal y maquinaria del GAT parroquial de Oyacachi intervinieron en el sector. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ha informado que en los próximos días se mantendrán los patrones climáticos, caracterizados por mañanas soleadas, seguidas de tardes o noches lluviosas. Esto forma parte de la transición climática que está experimentando nuestro país. Y pasamos de inmediato a otros temas y contarles que la falta de alimentos, medicinas y no permitir las visitas a las personas privadas de la libertad son algunos de los problemas que enfrentan al momento quienes están recluidos. Estas denuncias las hicieron públicas este 17 de junio los familiares de los PPLs al acudir a la mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo. Rolando Goyes nos cuenta más. Corape informa.
Y el país se integra. Hasta la Defensoría del Pueblo llegaron los familiares de las personas privadas de su libertad para participar de la instalación de las mesas de trabajo y analizar qué está sucediendo al interior de las cárceles del país, donde al momento existe presencia militar. Gabriela Anangonó mencionó que son meses que no pueden visitar a quienes están pagando su condena y menos tienen noticias de cómo están. Que se solucione sobre todo lo que es salud, medicina y alimentación. Ya es hora, ya son 6 meses, es hora de que nosotros podamos ver a nuestros familiares. Ya es hora, son 6 meses. ¿Qué más pretende el Estado? A esto se suma que han intentado con el SNAI reuniones, sin que hasta la fecha exista un acercamiento para exponer los atropellos físicos y psicológicos que estarían recibiendo al interior de los centros de rehabilitación. Hay lugares de la cárcel que llegan 2 comidas al día y hay lugares que llegan 1 sola comida al día. También existe preocupación qué está pasando con la población de diversidad sexual, ya que de fuentes externas se conoce que varias mujeres trans han sido víctimas de abusos, precisó Odalis Cayambe. Tenemos conocimiento, en este momento hay una denuncia con 62 mujeres trans, que lo pueden ver hasta acá LGBTI, que han sido torturadas, han sido violadas, han sido mutiladas desde su expresión de género, su identidad y mucho más de la violencia que viven todos los PPL dentro del sistema. Fernando Paz, coordinador general de prevención y promoción de la Defensoría del Pueblo, mencionó que durante 2 días se trabajarán lo que hoy denuncian las familias para ver los mecanismos de ayuda. Nosotros lo que queremos es cumplir con nuestro rol, respetar las competencias, lo que la ley nos establece, a fin de ser el nexo entre la necesidad que tienen los PPLs, sus familiares, quienes son los que nos han denunciado, nos han dado a conocer varios temas que, como les digo, nos preocupa. Incluso se llegó también a establecer de que hay varios hechos de violencia que han terminado en el fallecimiento de varios PPLs. Andrea Aguirre, de los colectivos defensores de derechos humanos, añadió que son conscientes que las personas deben pagar sus condenas, pero que eso no implica que pierdan sus derechos. Nadie está pidiendo privilegios, nadie está pidiendo tratamientos especiales, se está pidiendo que el Estado deje de ser el primer infractor. Se está pidiendo que el Estado cumpla con la Constitución. Mesas de trabajo que serán durante 2 días, con la presencia de los delegados de algunas entidades de Estado, entre ellas Judicatura, Fiscalía, SNAI, Defensoría del Pueblo, organizaciones defensoras de derechos humanos y más. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por ese reporte y ahora nos vamos a detalles internacionales. Y 1,3 millones de personas fueron desplazadas desde los acuerdos de paz en Colombia y nunca se ha cumplido la sentencia T025, que hace 20 años buscaba darle herramientas al Estado colombiano para atender a los millones de víctimas de desplazamiento forzado del país y frenar el flagelo. Vamos de inmediato con este reporte de la DW en español para conocer un poco más acerca de este tema. Melba Castrellón se siente afortunada de tener un terreno donde seguir cultivando. Ella es víctima de la violencia. En 1995 tuvo que escapar de su finca cafetera y aún la extraña todos los días. Sembramos yuca, racacha, maíz, frijol, en cantidad sembramos eso, pero también nosotros teníamos nuestra huerta, yo hacía la huerta, tenía mis lechugas, todo lo que a mí me gustaba porque siempre me ha gustado la verdura. Guerrilleros, el ejército y los paramilitares pasaban por la finca de Melba en Huila, en el centro de Colombia. Exigían alimento u hospedaje, hasta que coincidieron y tuvieron un combate. Ya está de cambiar, entonces estos son hijitos. O se van o quedan igual. Entonces, pues yo tenía a mis niños muy pequeñitos y un día a las 4 de la mañana nos levantamos y nos vinimos con 2 bolsitas nomás para que si llegábamos a Aletas de pronto nos mataran en el camino. Igual que millones de campesinos colombianos, Melba y su familia tuvieron que comenzar de cero, en una ciudad que no conocían, sin posibilidades de volver a su finca y sin apoyo estatal. Como no valorar el trabajo del campesino, en el sentido de tanto cuando comercializan como cuando uno es desplazado. Si uno es desplazado, no miran todo el trabajo que uno le dejó a otros. Décadas después, Melba intentó que el gobierno reparara el daño que hicieron los grupos armados, pero no han recibido ningún tipo de indemnización. Colombia tiene 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado que tienen que ser reparadas por el Estado.
En ese sentido, la Corte Constitucional del país emitió la sentencia T025, en la que establece un marco legal para la reparación y la protección de las víctimas de este flagelo. De la sentencia han pasado 20 años, no se ha garantizado la reparación a las víctimas y tampoco se ha frenado el ciclo de desplazamiento forzado que sigue viviendo el país. Los colombianos pensaron que el acuerdo de paz con las FARC y las negociaciones con otros grupos armados reducirían los casos de desplazamiento forzado, pero las cifras siguen siendo alarmantes. Desde el acuerdo de paz hemos visto más de 1,3 millones de personas nuevamente desplazadas. Entonces es una realidad todavía. Hay nuevos desplazamientos cada día. La reparación de las víctimas incluye la restitución de tierras, pero muchos campesinos desplazados no quieren o no pueden volver al campo. 75% de las personas desplazadas están en zonas urbanas y quieren quedarse donde están. Entonces, trabajar en soluciones quiere decir que se tiene que brindar soluciones urbanas, regularizaciones de barrios de invasión donde se encuentran los desplazados para que puedan seguir con su vida. Doña Melba y sus vecinas siguen luchando por la tierra. La huerta que cultivan podría convertirse en un parqueadero si las autoridades locales no intervienen. Si a nosotros quitan esto, yo me muero más rápido, ¿verdad? Porque esto para mí es un aliciente de desplazar. Colombia debe restituir más de 6,5 millones de hectáreas que fueron robadas a los campesinos desplazados. Esto no fue una consecuencia accidental del conflicto armado, sino uno de los principales objetivos de los grupos armados. Amigos y amigas, y con este reporte de la DW en español, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles, por supuesto, su amable sintonía. Qué gusto es iniciar esta semana junto a ustedes y que ustedes se informen a través de la red de medios comunitarios que hacemos Corape y de este noticiero Ecuador en Contacto. Nos seguimos encontrando por este espacio. Un abrazo fuerte y un excelente inicio de semana.